Bueno, muchas gracias, gringo. Buen día a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno. A ver si yo me escucho bien, porque escuchaba como un eco, me parece que ahora ya no. Perfecto. Bueno, si el audio está todo bien y me dan el ok, entonces yo puedo empezar con el mensaje de hoy. ¿Sí? Bueno. Si nadie se opone. ahí veo que me dicen que sí. Bueno, perfecto. Bueno, como saben, estamos estudiando el libro de Hechos para ubicarnos un poco en lo que veníamos viendo hasta ahora. Vimos hace 2 domingos atrás la muerte de Esteban. El domingo pasado nos estuvo hablando Cristian acerca de la predicación de Felipe en Samaria. A partir de la muerte de Esteban se da esa dispersión de los seguidores de Jesús en la provincia de Judea, en la zona de Samaria, y ahí aparece Felipe predicando y haciendo milagros en Samaria. Y aparece también este personaje que va después a copar el libro de Hechos, que es Saulo, que posteriormente será Pablo. Y esta historia que vamos a ver hoy es como un paréntesis. Es una historia que, si la sacáramos del libro de Hechos, no extrañaríamos nada en realidad. Pero el Señor ha considerado importante esto que le pasó al funcionario etíope, y es lo que vamos a leer en esta mañana. Nuestro pasaje de hoy está en Hechos 26:40. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, y voy a empezar desde el versículo 25. Dice así: después de darte testimonio y de comunicar la palabra del Señor, los apóstoles anunciaron la buena noticia en muchas de las aldeas de Samaria y regresaron a Jerusalén. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y vete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan. Así tampoco abrió él la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo: aquí hay agua. ¿Hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y pasó de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia hasta llegar a Cesarea. Hasta acá el texto de hoy. Bueno, vamos a hablar un poco de quién era este Felipe. Bueno, como sabemos, este Felipe no era Felipe el apóstol. Era uno de los 7 varones que había sido nombrado por los apóstoles para ministrar a las viudas en Jerusalén. Este Felipe era compañero de Esteban.
Según los requisitos de elección que leemos en Hechos más adelante, los requisitos que deberían cumplir estos diáconos que se iban a encargar de ministrar a las viudas, la elección se hizo en base a que fueran varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría. Podemos decir que Felipe cumplía con todos estos requisitos. Cuando leemos más adelante en Hechos 21:8, se lo nombra a Felipe como Felipe el Evangelista, y sabemos de que era padre de 4 hijas doncellas que profetizaban. Es decir, que si entre Hechos 8 y Hechos 21 hay 20 años, y en el momento de Hechos 21 Felipe era un hombre que tenía 4 hijas doncellas, podemos pensar que en el momento de estos acontecimientos Felipe era un hombre muy joven, era un joven. Yo me imagino un joven de nuestra iglesia, de 20, 19, tal vez por ahí, y me encanta pensar en este Felipe tan joven y tan dispuesto a escuchar las instrucciones y los mandatos del Espíritu en ese momento. ¿En qué estaba Felipe? Bueno, sabemos que Felipe huyó de Jerusalén después de la muerte de Esteban, de su compañero. Sale de Jerusalén y va a Samaria y predica allí el Evangelio, hace un montón de milagros. Realmente hay toda una movilización en Samaria, gracias a Felipe. Felipe era un joven atento a las indicaciones del Espíritu. Este es el Felipe de nuestra historia. Por el otro lado tenemos al funcionario etíope. Etiopía es una nación africana del sur de Egipto en ese tiempo. Este hombre era tesorero de la reina de Etiopía, era algo así como el ministro de Hacienda de la reina de Etiopía. Era un hombre rico, de poder, muy probablemente un hombre de raza negra. Dice la palabra eunuco. Esto era muy común en la época entre los servidores de la realeza que tuvieran esta condición. Para los judíos, este hombre era una persona, un personaje totalmente inaceptable, por su raza, por su nacionalidad y por su imperfección, el hecho de estar castrado. Leemos en Deuteronomio 23:1, en donde se expresa claramente que no podían ser miembros de la congregación y se les negaba el acceso al templo. A pesar de esto, este hombre, dice el pasaje, había venido a adorar a Dios. Había emprendido un viaje de 2.600 kilómetros. Se calcula necesitaba 3 meses de ida y 3 meses de vuelta para volver a su lugar de origen. Y este hombre, probablemente sabiendo que no iba a entrar al templo, que no se lo iban a permitir, él había emprendido el viaje con un anhelo en su corazón, ir a adorar a Dios. Y había conseguido en este tiempo en el que había logrado estar en Jerusalén un rollo, probablemente una traducción griega de la profecía de Isaías. Y se encontraba en este momento regresando, emprendiendo su viaje de regreso, y con su corazón confundido, lleno de preguntas, deseando entender. Y acá vemos que el Señor une a estos dos personajes, un hombre dispuesto y un hombre con un corazón sediento, un hombre perseguido, Felipe, y un hombre rechazado, y los pone en una misma escena. ¿Qué estaba leyendo? ¿Qué estaba leyendo este hombre? Bueno, a mí me gustaría que leamos un poco más de la profecía de Isaías 53. Seleccioné los pasajes del 2 al 12 porque me parece que son el corazón más hermoso de Isaías 53. Y prestemos atención a este pasaje porque es un pasaje muy descriptivo. Está lleno de datos y detalles sobre Jesús que no están nombrados antes y que no volvemos a leer en toda la Biblia después. Hay muchas imágenes y muchas figuras ricas. Nos dejemos transportar por este pasaje y dejemos que nos hable. Voy a empezar en el versículo 2 de Isaías 53. Dice así: el Señor quiso que su siervo creciera como una planta tierna que une sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban.
era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente, y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente, y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso primirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Qué texto que fue a elegir el funcionario etíope para leer en su regreso a su hogar? Este texto de Isaías 53, dicen los comentaristas, era un texto que el pueblo judío no leía en el siglo I. No encajaba con el Mesías triunfante que ellos tenían en mente. Ese Mesías que iba a venir a liberarlos, que iba a sacarlos de la opresión en la que estaban y que iba a ser su rey. Este Mesías sufriente no entraba en sus cabezas, y la porción de Isaías 53 era una porción relegada, algo que ellos no prestaban atención porque no entraba en sus cabezas. Y era muy difícil, la verdad, en este momento, o hasta ese momento de la historia, que alguien pudiera darse cuenta, sin la revelación personal de Jesús, sin su enseñanza, en donde él mismo dice, he venido para dar mi vida en rescate por muchos, y sin haber sido testigo de los acontecimientos que habían ocurrido recientemente, su muerte y su resurrección, era muy difícil que alguien lograra darse cuenta de quién estaba hablando este pasaje de Isaías 53. Pero hay uno que sabe, y este es Felipe, y Felipe estaba acá, dispuesto a hablar de lo que había escuchado y de lo que había visto. Allí estaban sentados juntos, un corazón dispuesto y un corazón sediento, leyendo esta profecía escrita 700 años antes de que esto ocurriera. Estos hechos habían ocurrido recientemente y Felipe estaba ahí para explicarlos. Isaías 53 nos habla del arresto y del prendimiento de Jesús. El tiempo en donde desde Getsemaní Jesús comienza o entra en el periodo del tiempo de pasión del Señor en mano de los hombres. Hay dos figuras proféticas en las que me gustaría detenerme, que son justamente las que son mencionadas en el pasaje de Hechos. Nos encontramos con una oveja para hablarnos de la mansedumbre, con la que ese Jesús permitió que fuera llevado al lugar a donde iban a darle muerte. La otra figura es el silencio. Creo que ese es
la figura más profunda de este pasaje. El silencio en que se sume este Jesús. Dice, es como el cordero que es llevado delante de su esquilador. Es que Jesús es el cordero eterno, destinado desde antes de la creación del mundo para el sacrificio redentor que nos reconciliaría con el Padre. En esos momentos álgidos de la cruz, el Cordero de Dios guardó silencio. Mientras Él llevaba sobre sí nuestra muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual, Él guardó silencio, cerró su boca. En las Escrituras leemos de que estas horas se describen como las horas de tinieblas, ¿no? El Hijo sufría el desamparo del Padre a causa de los pecados de los hombres. Cuando Jesús nace, cuando Jesús viene al mundo, una estrella brillante anuncia de que el Salvador ha entrado en la historia de los hombres, ¿no? En este momento, Dios permite que un velo de oscuridad rodee todo este momento, todo este instante de la cruz, como tal vez una manera de transmitirnos a nosotros, una manera de Dios de hacernos saber de su dolor, porque el que estaba en la cruz era su Hijo amado, ¿no? Del alto costo que eso estaba significando, y del juicio que estaba siendo aplicado, no sobre los hombres, sino sobre Jesús mismo. En ese momento el juicio de Dios estaba descendiendo sobre el Salvador. ¿No vamos entonces? Bien. Ese momento de tinieblas entonces, viene a representar o a mostrarnos, a poner de manifiesto ante nuestros ojos lo que estaba pasando en un plano espiritual que no podíamos ver, ¿no? Ese desamparo de Dios, esa separación, en ese momento se estaba dando ese glorioso intercambio del que tantas veces cantamos en esa canción tan linda que a veces tenemos con la alabanza. Pérez Millos dice, levantado sobre la tierra y el cielo, rechazado de los hombres y desamparados de Dios, allí estaba en silencio nuestro Señor. Él nunca dejó de ser santo porque nuestros pecados no lo contaminaron, y nunca dejó de ser el amado de Dios. Todavía más, el Señor lo amaba, Dios lo amaba, el Padre lo amaba, porque Él ponía voluntariamente su vida a favor nuestro. Y yo me pregunto, ¿cómo no amar nosotros a ese Salvador? Esta manifestación tan grande del amor de Dios nos enmudece a nosotros también. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos agregar? ¿Qué podemos hacer? Que no sea otra cosa que rendirnos a sus pies y alabarlo. Saben, cuando el gringo me pasó el listado de los posibles pasajes a elegir, yo no pude resistirme a este pasaje de Felipe con el etíope, pero sobre todo porque incluía esta porción de Isaías 53, y yo amo Isaías 53. Si alguien me dijera que tengo que quedarme con solo una porción del Antiguo Testamento, yo arranco la hoja de Isaías 53 y digo, voy a conservar esta porción. Porque me ha pasado una y otra vez que cuando tengo preguntas sin responder, cuando tengo dudas, cuando tengo quejas por algo que estoy viviendo, cuando me pasan cosas que no me gustan y pregunto por qué, el Señor siempre me responde con Isaías 53. Y mis dudas, mis preguntas, mis quejas, mis reproches, mis autojustificaciones se esfuman, casi como la niebla cuando sale el sol, porque realmente me doy cuenta de que dejan de ser relevantes cuando vuelvo a leer y entender lo que Jesús hizo por nosotros. Y creo que a pesar de que leemos Isaías 53 una y otra vez, y que el Señor en la relación que cultivamos con Él y en la intimidad que tenemos con Él, nos revela más y más la amplitud y la profundidad de ese hecho, seguimos sin dimensionarlo en su total
profundidad y alcance. En ese momento creo que me doy cuenta que tengo todo y que no necesito más nada, y vuelvo a tomar conciencia. Creo que todos volvemos a tomar conciencia del valor que tenemos para el Padre y para el Hijo. Y no solamente el valor que cada uno de manera individual tiene para el Padre y para el Hijo, sino el valor que cada uno de mis hermanos tiene para el Padre y para el Hijo. Todas estas cosas son las que Felipe le ayudó a entender al funcionario etíope. Le ayudó a entender el intercambio. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que se entrega voluntariamente por nosotros, el que paga la deuda, el que ocupa nuestro lugar, el que muere nuestra muerte. Si Jesús no hubiera muerto, nuestra muerte, no habría salvación para ninguno de nosotros. Cuando el funcionario etíope llega a entender esto con la ayuda de Felipe, cuando él vuelve a leer la profecía y ve en la oveja mansa el rostro desfigurado de Jesús, sumido en silencio, presentándose delante de sus acusadores y dispuesto a subirse a esa cruz, él entiende el valor que tiene para Cristo, para el Padre, para el Espíritu Santo. Y se da cuenta de algo tan importante cuando habla de la descendencia y dice el pasaje, una descendencia que no podrá ser contada. Él se da cuenta que él también es parte de esa descendencia. El funcionario etíope estaba siendo parte del cumplimiento de la profecía al sumarse a la descendencia de Cristo en su iglesia. ¿Somos conscientes nosotros de que también se cumple en nosotros esta profecía de Isaías, en la descendencia que como iglesia somos en el cuerpo de Cristo? Bueno, algo para no, que me hace pensar un montón, ¿no? La reacción lógica de todo esto, una vez comprendido esto, el funcionario etíope pide ser bautizado. No sabemos qué es lo que Felipe le dice, sabemos que Felipe toma el pasaje que venía leyendo y a partir de allí le explica. Y creemos, entiendo, llega hasta el bautismo, porque él mismo después le hace la pregunta a Felipe y le dice, ¿hay algo que impida que yo sea bautizado? Y esta es la reacción normal, ¿no? Cuando uno tiene ese encuentro con Cristo y uno sabe que el Señor ha dado ese mandato del bautismo, es algo que el funcionario etíope no quiere hacer demorar. ¿Y cuán generoso ha sido el Señor? Yo veo tanta generosidad del Señor en este pasaje para con este hombre. Dios nunca nos deja solos con nuestras dudas, con aquellas cosas que no podemos comprender. Aquel que busca va a encontrar, y el que golpea se le abre la puerta. Esas son promesas del Señor, son palabras de Dios, y el Señor no falta ninguna de ellas. Y envía a Felipe. Y cuando él termine de comprender todo esto en su corazón, aparece ese espejo de agua. El Señor tenía todo sincronizado. Cuando Felipe se acerca, venía leyendo la profecía. Cuando termina de entender, el espejo de agua para que pueda ser bautizado. El Señor dispone todas las cosas para su soberano propósito. Y qué hermoso que es encontrar esto en la Escritura y también poder corroborarlo en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que nos damos cuenta que el Señor ha sincronizado todo de manera perfecta? Hemos venido leyendo de conversiones masivas. Habla un hombre, se convierte en 3.000. Habla Pedro, se convierte en 5.000. Ahora tenemos a 2 hombres, un 1 a 1. Dios está dispuesto a encontrarnos de manera personal. Y no solamente está pensando en lo masivo, ¿no? El Señor está dispuesto a encontrarnos de manera personal. Haciendo un poco un paneo de los personajes de la iglesia primitiva, sé que estamos lejos de todos ellos, ¿no? Las manifestaciones del espíritu de la que fueron protagonistas esos hombres es algo que no vemos en estos días.
Sin embargo, si los despojamos de su capacidad para sanar a enfermos, de hacer milagros, de expulsar demonios, de todas esas cosas maravillosas que leemos en el libro de Hechos, y nos encontramos con los hombres sencillos que había por detrás. Vemos a un pescador, vemos a un cobrador de impuestos, vemos a un celoso perseguidor, vemos a un joven común y corriente como Felipe. Y vemos que se vuelven relevantes porque fueron miembros de la iglesia primitiva. No había en ellos nada que los hiciera especiales, excepto que fueron elegidos por Jesús y sellados por el Espíritu Santo. Ellos fueron el cuerpo de Cristo, de la iglesia del siglo I. ¿Tenemos nosotros conciencia de que somos el cuerpo de Cristo de la iglesia de este siglo? Que también hemos sido cogidos por Dios y sellados por el Espíritu. Que nosotros escribimos en este lugar y en este momento, en este tiempo de la historia, lo que sigue, la historia de esta descendencia, aunque nuestros hechos no sean partes del canon bíblico, no dejan de ser por ello menos importantes y menos trascendentes, porque son parte de los hechos de la iglesia de Jesucristo de la que somos parte. Te pregunto y me pregunto, ¿cómo estamos siendo testigos en este tiempo? ¿Qué si Felipe no hubiera respondido positivamente a la indicación del ángel, a la instrucción del Espíritu? ¿Qué hubiera pasado con el funcionario etíope? Bueno, yo la verdad creo de que el Señor hubiera enviado a otro. Hermanos, que el Señor no tenga que enviar a otros cuando tenemos que estar nosotros ahí. Que estemos dispuestos, que nuestro corazón sea como el de Felipe, un corazón atento a lo que está pasando, un corazón atento a lo que el Señor quiere hacer en el lugar y en el momento en el que nos ha puesto. Creo que en eso podemos confiar en que Dios será fiel a su promesa, de que va a llevar a cabo hasta el final la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Felipe se fue, dice el pasaje de que fue transportado por el Espíritu a Azoto, otra ciudad. El funcionario etíope no lo vio más, pero siguió su camino lleno de alegría. Y si bien no hay registros escritos de la existencia de una iglesia en Etiopía en el siglo I, sino muchos siglos después aparecen sí registros acerca de cristianos en ese lugar, yo no tengo dudas de que este hombre fue usado por Dios en ese lugar y en ese tiempo como testigo de Jesucristo, ese Jesucristo que él entendió que había muerto por él, porque esa es la evolución natural de los nacidos de nuevo. No sé si ustedes recuerdan de que hay una organización que se llama Open Doors, que es una organización que apoya y monitorea a todos los lugares en el mundo, a todos los países donde los cristianos son perseguidos. Etiopía se encuentra en el índice de persecución mundial. Ellos todos los años actualizan ese índice de persecución mundial, en donde hay un listado de 50 países que son perseguidos. Etiopía se encuentra en el lugar número 38. Históricamente, en los últimos años, el primer lugar lo ha tenido siempre Corea del Norte. Ahora con los hechos recientes en Afganistán, Afganistán ha pasado a tener ese primer lugar. Afganistán en el primer lugar, Corea del Norte en el lugar 2, Somalia en el lugar 3. Si avanzamos en el índice tenemos Qatar, que va a estar bajo la vista de todo el mundo, está en el lugar 18. Y el primer país latinoamericano lo tenemos en el lugar 30, es Colombia. En el lugar 37 está Cuba, antes que Etiopía. Y en el lugar 43 está México. En Etiopía muchos cristianos son ex musulmanes. Y la persecución viene en ese lugar por parte de las propias familias o de la comunidad musulmana misma.
pero también por parte de la Iglesia Ortodoxa Etíope, que los persiguen o los marginan una vez que ellos dejan a esta iglesia oficial para unirse a grupos protestantes. Esto que estoy leyendo lo saqué de la página de Open Doors. En Etiopía las iglesias son atacadas y destruidas, y muchos cristianos han sido asesinados. También reciben presión por parte del gobierno en las áreas en donde los musulmanes o cristianos ortodoxos son mayoría, oponiéndose a darles permisos para hacer reuniones, para tener servicios, para distribuir material. Hermanos, el libro de Hechos se sigue escribiendo todos los días hasta que Jesucristo vuelva. Tomemos el lugar que tenemos que tomar nosotros hoy y ahora, en este lugar en el que el Señor nos ha puesto en la Iglesia de Villa Centenario. Que el Señor nos dé valentía, nos dé pasión por sus cosas, nos dé gozo para servirle, que el Señor nos despierte si estamos dormidos, que el Señor nos movilice, que tomemos conciencia de que somos parte de esa iglesia y que el Señor va a llevar a cabo su plan con nosotros o con aquellos corazones que encuentre dispuestos a escucharlos y a servirle. Que juntos podamos tener ese mismo sentir en Cristo Jesús para poder ser fieles a ese Señor y para poder hacer aquellas obras que de antemano el Señor ha puesto para que sean hechas por nosotros. Señores, hermanos, esta es mi oración y este es el desafío que les dejo en esta mañana. Y bueno, creo que podemos descansar en que en todo eso siempre el Señor va a estar a nuestro lado. En la cruz el Señor quedó solo, quedó abandonado. Pero gracias a esa cruz y a que hemos sido reconciliados con el Padre, el Señor nos hizo una promesa: estaré con ustedes todos los días hasta que vuelva. Todos los días hasta el fin estaré con ustedes. Tomémonos de esa promesa con todo el significado de lo que eso tiene, de lo que eso significa para nosotros, y estemos dispuestos a escribir los hechos de Villa Centenario. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén.